Contento, agradecido con lo que Dios hizo ayer, ¿verdad? Muchos jóvenes a Cristo, Dios sanando, ¿verdad? Libertando, y eso es lo que importa, amén. Hoy vamos a seguir, ¿verdad? Con la segunda parte de lo que fue el testimonio de lo que Dios hizo en mi vida. Mucha gente se preguntan, ¿verdad? Porque me seguían en un pasado y preguntaban, ¿verdad? ¿Por qué este joven de repente, de la nada, pues eh, cerró sus redes sociales, empezó, ¿verdad?, a desaparecerse y de la nada pues salió de nuevo, ¿verdad? Y lo ven, ¿verdad?, diferente, se cortó el pelo, se quitó los aretes, se quitó, ¿ver?, las cadenas, se quitó todas las prendas que tenía, no viste de una manera como vestía antes, viste diferente, dejó de viajar, de hacer música, de viajar a diferentes lugares. Y ahora pues entonces salió a las redes sociales muy diferente, cambiado, transformado, hablando de Jesús. Amén. Mucha gente, esa es la pregunta que se hacen las personas que, ¿verdad?, que ven a uno cuando lo ven de frente, cuando una vez me fueron a ver en un pasado. Entonces todo eso tiene, ¿verdad?, una transformación, y todo pasó algo que es real, ¿me entiendes? Hoy en día la gente, lamentablemente, en el evangelio pues, han pasado cosas que por uno quieren pagarlos todo. Entonces cuando una persona genuinamente choca con Dios, es transformada por dentro y por fuera. O sea que el poder de Dios, que ha funcionado durante toda la eternidad, ¿verdad? Porque Dios es eterno, Dios no está en nuestro tiempo, ha funcionado en cualquier hombre o cualquier mujer que se atreva a ponerse en las manos de Dios, en todos los sentidos. Entonces la gente ven a uno ya cuando uno está ya transformado, pero no saben lo que uno pasó para ser transformado. Amén. Las personas muchas veces ignoran lo que realmente es Dios. La gente piensa que Dios es un anciano con una barba jugando con sus nietos en el cielo, ¿verdad? Creen que Dios no, es algo que está ahí arriba, que no está pendiente a nosotros, ¿verdad? Y que sencillamente Él es algo sobre, ¿verdad?, que no está para nosotros, quiero decir. Entonces es todo, totalmente lo contrario. Dios está con nosotros, amén. Dios quiere salvar su vida, amén, sobre todas las cosas. La Biblia dice que de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado su Dios unigénito, para que todo el que en él cree, mas no se pierda, tenga vida eterna, amén. Entonces yo choqué con Jesús. Yo era un joven, ¿verdad? Para los que no estuvieron ayer, yo respondo por Raymond Guevara. Mi nombre en el mundo me conocen Larry Over. Era un joven que alcancé lo que muchos jóvenes y mujeres quieren en esta tierra: éxito o lograr su meta. Muchos quieren ser beisbolistas, futbolistas, productores o salir en televisión. Pues yo logré lo que fue un sueño que yo tuve, ¿verdad? Desde joven lo logré, pero me di cuenta que el sueño se convirtió en una pesadilla. Porque todo lo que viene del hombre, ¿verdad?, todo lo que viene del mundo es destrucción a su vida. Entonces, como yo explicaba ayer, yo me envolví un personaje, empecé a corromper muchas jovencitas y jovencitos con mis temas, quedé, ¿verdad?, estuve jugando con un espíritu de locura que se llama el Guasón, que la gente me conoce por así, hasta que ese espíritu un día vino por mi vida y Dios me rescató. Amén. Usted escuchó ayer lo que pasó. La Biblia dice que la paga del pecado es muerte. La Biblia dice, ¿verdad?, que todo lo malo que hagamos un día lo vamos a pagar. O sea, todo lo malo que usted haga en la tierra, usted lo paga. Hasta el pecado que usted piensa que es más pequeño, pecado es pecado. Usted miente, usted es una mentirosa. Usted habla malo, usted, ¿verdad?, está hablando mal, maldiciendo por su boca. Usted fornica, usted, ¿verdad?, está fornicando. O sea, todo pecado tiene su consecuencia. Moisés le dijo a los hijos de Agad y Rubén, le dijo: vayan, hagan lo que ustedes dijeron por su boca. Pero él se especificó en una cosa en la palabra. Le dijo: si ustedes no hicieron lo que hicieron por su boca, acuérdate que tu pecado, lo que tú hiciste, os alcanzará. O sea, los destruirá. Ahora los va a acabar con usted. Pero vino a este lugar para escuchar lo que es la salvación, lo que es algo diferente, lo que es algo que usted no ha conocido. Porque si usted lo conociera, usted era parte de la iglesia. Entonces, ¿qué quiero decir? Como la gente no conoce a Dios, el mundo está perdido. Como la gente no conoce a Dios, usa droga. Como la gente no conoce a Dios, ¿verdad?, se mete alcohol. Como la gente no usa, ¿verdad?, no saben quién es Dios, están las discotecas llenas, ¿verdad?, de la gente tratando de llenar un vacío en diferentes cosas que nunca lo va a conseguir. Hello. Entonces es importante que entendamos. Hoy voy a contar lo que Dios es capaz de hacer con un ser humano.
Dios es capaz de transformar cualquier persona que está en este templo y que me está mirando online, si pone en las manos de Dios. Todo tiene solución en el evangelio, hasta la muerte, hermano. La Biblia dice, Jesús dijo que la muerte de un cristiano es ganancia. Y si Dios quiere levantarlo, lo levanta. Levantó a Lázaro. O sea que está en el evangelio, la muerte tiene solución. En el mundo no hay solución. En el mundo el SIDA no tiene solución. En el evangelio tiene solución. En el mundo el homosexual no tiene solución. Aquí Dios lo transforma y tiene una familia. En el mundo un cáncer terminal no hay solución, pero en el evangelio hay solución. ¿Cuántos lo creen? Usted vino en este país sin papeles, sin nada. Para el mundo no hay solución, pero Dios hace lo imposible posible. Porque Dios no se limita. La Biblia dice que no hay nada imposible para Dios. La Biblia dice que lo que es imposible para el hombre, porque el hombre está limitado, es posible, es posible, es posible para Él. Llegaste al lugar correcto, al lugar donde transformará tu vida, el lugar que de verdad lo hace. Él no es solo de boca, sino de acto. Busquemos nuestra Biblia en Jeremías, rapidito. No va a ser muy extenso para entonces empezar a ministrar. Yo lo voy a leer en el teléfono. Jeremías, vamos a leer Jeremías 1, 5 y después pasamos al Jeremías 33, 3. Mientras usted lo busca, busque Jeremías 1, 5 mientras yo oro. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias por darme la oportunidad de venir a este lugar. Padre, salva a cada persona que está en este lugar que no te conoce. Padre amado, seas tú levantando el caído. El que está dentro de la iglesia y jugando con tus cosas, que no juegue más nada, Padre amado, que se ponga serio. Padre, yo te pido que hoy reconcilie a esos hermanos que están jugando en el altar o están jugando en una parte, una posición de esta iglesia. Padre, que tú seas tocando los corazones, seas tú cambiando, Padre amado. Tú conoces todo lo que está aquí, Padre amado. Seas tú trayendo al que no te conoce. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Leemos la poderosa palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Está puesta ahí, dice: antes que te formases en el vientre te conocí, y antes que nacieses te santifiqué y te di por profeta a las naciones. Busque Jeremías 33:3. Lo puedes poner ahí si quieres. Si quieres no lo busque, ponlo ahí. Jeremías 33:3 dice: clama a mí, dice la Biblia, y yo te responderé, dice la Biblia, y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Se puede sentar. Vamos a testificar bajo el tema algo que tú no conoces. Vamos, denle la mano que está ahí y dile: algo que tú no conoces. Algo que tú no conoces. Cuando es algo que tú no conoces, es algo que tú no has visto. Es algo que tú no has vivido. Es algo que tú no has probado. Es algo que tú no has presenciado. Cuando tú no conoces algo, es que tú no has visto. Hello. Cuando la Biblia está hablando, clama a mí y yo te responderé, es que el deseo de Dios, el deseo de Jehová, de nuestro Dios, es que usted, todo ser viviente que fue creado, clame, hable con Dios. El problema de todos nosotros y las personas que están es que clamamos, ¿verdad? Y vamos a otros lugares donde no tenemos que ir. Y la Biblia dice: clama a mí. Y después dice: y yo te responderé. O sea que Dios nos va a responder. Está escrito. Y después dice: y te enseñaré. O sea, si Dios dice que te va a enseñar algo, es que Él tiene algo para ti. Porque no te va a enseñar algo que no tiene. Hello. Entonces estamos hablando ahora que hay cosas que Dios tiene. Mira que dice: y te enseñaré cosas grandes. O sea que no son cosas pequeñas, son cosas grandes. Dice ocultas. Significa que están escondidas, que solo el poder lo tiene Dios para que tú lo conozcas. Después dice cosas grandes y ocultas que tú no conoces.
Por ejemplo, Raymond, ¿de qué tú me estás hablando? ¿Por qué? ¿Qué tiene que ver esto con el tema? Yo era un joven que cuando yo vengo a los pies de Cristo, yo era un joven apartado, primero que nada. Yo era un joven que conocía el evangelio. O sea, yo hice toda esa música y me arrastré en todo el mundo sabiendo que hay un infierno y que hay un cielo. Que yo sabía que yo compré una mujer para yo acostarme con ella era un fornicario. Entonces entendía que lo que yo soltaba por mi boca era corrupción hacia la humanidad. Pero yo lo sabía. Pero ¿qué pasa? Cuando yo empecé a pagar los pecados que yo hice, que mi abuela cae en una cama con un cáncer terminal, yo empecé a ver que la tortilla me iba virando. Cuando empecé que mi mente se descomputó, empecé a ser un paciente mental. Cuando vi que mi esposa estaba embarazada y no podía hacer muchas cosas, que mi familia y mucha gente me tenía por loco, empecé a darme de cuenta que todo lo que estaba haciendo me hacía daño. Por eso vemos gente aquí que está parada aquí en este lugar, que está sentada en este lugar, que están viendo en el anexo que su misma vida, una vez que se separaron, están comiendo de lo que ellos sembraron. Ay, amigo, no fue que me lo dijeron, es que me lo contaron. No fue que lo viví. Entonces, cuando yo empecé a buscar a Dios, que yo expliqué ayer en mi testimonio, que yo empecé a vivir una vida dependiente de una pastilla, empecé a vivir una vida en descontrol mental. Y me acuerdo que en mi desespero yo dejo todo por Cristo, empiezo a buscar a Dios y me acuerdo que empiezo a conocer cosas que yo nunca había explorado en mi vida. Por eso es el problema de todos jóvenes que están sentados, de las familias que están sentadas, porque su matrimonio ha sido destrozado, porque todavía no han conocido las cosas grandes y ocultas que Dios tiene para él. Hay gente en la tierra que se muere sin conocer las cosas grandes que Dios tiene para él. Ejemplo. Aquí hay matrimonio donde llevan 30 años juntos y el hombre le ha pegado cuernos los 25 años que llevan juntos. Esa mujer no conoce lo que es un hombre fiel. Entonces ellos han intentado con mucho dinero, psicólogos, terapeutas de familia. Esa mujer nunca ha conocido durante sus 25 años un hombre fiel que la ame. Entonces ellos vienen a Cristo, se convierte, el hombre se convierte y ella empieza a conocer lo oculto y lo grande cuando un hombre es fiel y se transforma. Porque nunca lo ha vivido. Ok. Porque lo que es grande para mí no puede ser para el otro. A lo mejor viene una persona pudiente con mucho dinero, pero su hijo tiene cáncer terminal. Con todo el dinero que tiene, él está en el mundo. Un día viene a la iglesia. Para él lo grande y oculto es que su hijo pase al frente y su hijo sea sano en el nombre de Jesús. ¿Por qué? Porque no ha visto que un hijo se le vaya el cáncer del cuerpo. Esas son las cosas grandes, las cosas que yo te hablo. Algo más allá de un barco, algo más allá de una casa, algo más allá de una prenda, algo más que solo Dios tiene el control. Porque lo que es bendición para uno no es bendición para el otro. ¿Cuánta gente han venido a la iglesia? Por ejemplo, y un joven es adicto a droga. Y ese joven lleva 30 años consumiendo droga. Su pareja lo conoció así. Ella no conoce ver a un hombre sobrio. O sea, lo grande para ellos es que su esposo sea libre. O sea, que lo grande que no se puede comprar, cambiarle un hombre, que nadie cambie un hombre, solo una persona. Lo grande para ella es que su esposo sea libre. Y ella entra a la iglesia y conoció lo grande que su esposo lleva 10 años sin usar una droga. Hello. Hay gente que vienen a la iglesia y son lesbianas toda su vida. Se vistieron como hombres porque la abusaron de niña y estuvieron mucho tiempo con muchachas desde muy niñas.
Desde 9, 12, 11, mientras fue creciendo, siempre le gustó a las mujeres, supuestamente. La niña ya cansada, agobiada por el trabajo, ella creció, vino a la iglesia, se convirtió y conoció un hombre, porque Dios la cambió y por primera vez conoció lo grande y oculto que Dios tenía para ella. Ella nunca ha estado con un hombre. Dios le da una familia y empieza a hacer el cambio. Ay, amigo, cuando yo empecé a conocer el poder de Dios, yo empecé a conocer mis cosas grandes y ocultas. Por eso es que no te puedo hablar de otra cosa. Cosas que usted no conoce todavía. Cosas que si usted conociera no tuviera su vida así como usted la tiene, dependiendo de droga, de alcohol, de hablar malo, de pegar cuernos, de ser un hombre malo, que divide, que odia, porque todavía no ha conocido las cosas grandes. Ay, no, iglesia, hay cosas más grandes que usted no sabe. Las cosas ocultas, las cosas que Dios tiene, nadie las ve solo cuando buscan a Dios. Por eso tenemos que entender que hay cosas que estamos limitados. Yo me acuerdo que cuando yo empecé estando en una cama, pastor, que dije ya mi dinero no hace nada, mis seguidores no van a hacer nada. Yo estaba en una cama ya mar, que no podía dormir. Y yo me acuerdo que a mí me dieron la palabra del Señor. Me dijo un joven, no bien estudiado, un señor, no me ha estudiado, Julio, y dijo, apréndete este versículo, Salmo 4:8. ¿Y cómo así? Bueno, yo fui al neurólogo, yo fui al doctor, pero entonces yo empecé a encerrarme en un cuarto. Yo llevaba ya semanas, un mes, casi 2 meses en ese estado que no podía dormir. Entonces yo empecé a coger las cosas en serio. Empecé a leer ese libro. Entonces empecé a clamar a Dios. Y un día puse la sábana a mitad del cuerpo. Empecé a decir la palabra. Y lo que los doctores no podían hacer, lo que la gente no podía hacer con su consejo, empecé a repetir lo que está escrito ahí. Y mi cuerpo fue cayendo. Y conocí lo grande y oculto. Me quedé dormido ese día. Cuando yo vi que esto funcionaba, pastor, cuando yo vi que la palabra funcionaba, cuando yo vi que Dios contestaba, cuando yo vi que Dios existía, empecé a ver las cosas grandes de Dios. Que yo le hablo a Él y Él me contesta. Yo le hablo a Él y Él me responde. Yo le hablo a Él y Él está para mí. Entonces, eso no es todo. Lo que pasa es que cuando yo empecé a ver estas cosas en mi vida, yo empecé a ver, espérate, esto es mejor que la música, esto es mejor que un coliseo, porque yo estoy en conexión con el Dios muy vivo, con el Dios de arriba. Yo estoy caminando con Él, yo le hablo y Él me contesta, y Él camina, Él me cuida. Dale un aplauso a Cristo. Por eso, amigo, cuando yo me convierto, que después yo hago el video, yo pasé unas ciertas cosas para poder yo llegar a hacerlo todo a la luz. Mi abuela se estaba muriendo. Ay, por eso es que yo no te puedo hablar de otra cosa. Por eso yo estoy loco de amor por Dios. Porque nadie estaba en mis zapatos. Nadie ha conocido, puedo decir, como yo conocí a Dios. Si hay gente que lo ha conocido. Pero estoy hablando que yo empecé a conocer a Dios de una manera sobrenatural en mi vida. Entonces cuando uno marca, cuando uno conoce a su creador, su vida cambia, su perspectiva cambia, su manera de vivir cambia. Quieres vivir, quieres seguir por adelante, quieres escucharlo, quieres estar con él. Entonces cuando uno conoce esas cosas grandes, que muchos jóvenes, si no se convierten, no la conocen. Porque el mismo Dios que da vida es el mismo Dios que se la quita. Cuando yo empiezo a ver que esto está funcionando, que lo que el neurólogo no pudo hacer y el generalista no pudo hacer con las pastillas Clonopin, con las pastillas no, con las sanas que me daban, yo dije, esta palabra, aquí está el poder. Dios tiene el poder. Entonces, para mí lo grande y oculto era dormir, tener paz. Para otra persona que vino, a lo mejor es que su vida está destrozada, está en depresión, lleva muchos años y vino a esta iglesia porque ya está cansado de toda su vida. O sencillamente está en vicio, está en droga. Sencillamente vino a la iglesia porque está vacío. Sencillamente antes me escuchaba y vino algo. Y todavía esa persona vino porque Dios tiene cosas grandes para él. Pero yo tuve, hay una pared que evita
que eso pase. Yo pude ser sano de la loquera que yo tuve, puedo decir, porque yo tuve una decisión. Yo decidí conocer las cosas grandes y ocultas. Yo dejé de hablar malo. Yo dejé de mentir. Yo dejé de estar en la calle bebiendo, emborrachándome, estar en party. Nadie va a ganarle a Dios. Yo empecé, el pecado es lo que separa a Dios del hombre. Por eso es que la Biblia dice: a todo el que tiene a Dios no hay paz para el impío. El impío es el hombre que no tiene a Dios. Por eso es imposible que una persona que me venga a mí a decir que es feliz sin Dios no es feliz, no está completa. Por eso ustedes tienen que entender que yo me paro en este altar y le hablo, porque cuando yo empecé a conocer esas cosas grandes que usted no conoce, yo empecé a ver un Dios verdadero. No solamente de lo que me decían, sino de lo que viví. Cuando mi cuerpo empieza a ser sano, que yo me levanto de la cama, yo me acuerdo que yo me levanté de la cama, estaba solo en un apartamento y empecé a llorar y empecé a decirle: gracias a Dios, ¿qué hago ahora? Y hubo una transformación en mi vida. Me acuerdo que empecé a cambiar mi vida. Empecé a ser más serio. Empecé a ir a la iglesia. Empecé a congregarme más. Empecé a cambiar mi vida. Empecé a agradar a Dios, porque yo vi que mi comportamiento hacia Dios me funcionó. Entonces empecé a conocer las cosas grandes y ocultas. Hay gente aquí, hay mujeres aquí que no saben lo que es un hombre fiel en su vida. No saben, no conocen. Aquí hay hombres que no saben lo que es tener una vida en paz. No saben lo que es sentarse un sábado con su familia y disfrutar a sus hijos, porque sus hijos lo están criando otros padres, como crían a los míos, por sus malas decisiones, por el yo pienso. Hay gente aquí que tienen casos en el gobierno que están a punto de deportarlo. Todo por sus malas decisiones, por el yo pienso. Hay gente aquí que están solas con sus hijos, porque escoger un hombre por una emoción en una discoteca, ese mismo hombre no le pasa ni $1 para hoy en día las navidades. Todo por el yo pienso. Mírese, ¿qué ha logrado usted con sus decisiones? Mire, el pastor tiene sus 3 hijos en la iglesia. Tengo un pastor y tiene sus 4 hijos en la iglesia. Un amigo del pastor, amigo mío, tiene 8 hijos. Los 8 están en la iglesia. Los 8. Se puede. Tengo un pastor, amigo mío, tiene 4 hijos. Los 4 están en la iglesia. Sí, pasan sus cosas, pero de 10, 1 o 2. Más bien dicen en la calle, salieron de las discotecas y se murieron en un accidente. Cuando usted escucha a los jóvenes salen de la iglesia y los mataron. ¿Dónde sale eso? Búsqueme una noticia en Estados Unidos. Búsquemela. Digan, jóvenes salieron contentos para Starbucks o para un lugar o para donde sea que fueron a comer y los mataron. Eso se ve en otros países, pero aquí no. Entonces quiero entender que Dios tiene cosas grandes, pero Dios quiere un cambio de su vida. Dios no quiere más la hipocresía de que mencionemos a Jesús por nuestra boca, pero nuestro teléfono dice otra cosa, nuestra conducta dice otra cosa. Señor, empecé entonces a cambiar mi vida para poder recibir la bendición. Es que yo he visto el poder de Dios en mi vida de una manera extraordinaria, que usted no tiene ni imaginación de lo que yo he vivido en mi vida, que no soy digno de vivirla, que no soy persona por qué vivir esto. No sé por qué Dios lo hizo, solo por su misericordia, dice su palabra. Cosas grandes que mucha gente no conoce. ¿Sabe cuánta gente Dios trae? Porque Dios quiere salvarla, porque hay un plan satánico en su vida, y conocen lo grande y oculto es que no caduquen, que estén bien. ¿Sabe cuánta gente vinieron aquí enferma porque no tienen más solución y hoy se convierten a Cristo y empiezan a conocer el poder de Dios y las cosas grandes que no conocían en su vida? Yo me acuerdo que cuando yo pude estar sano, que empecé a transformar mi vida,
yo empecé a coger las cosas como un hombre, en serio. Como expliqué ayer, yo dejé el trabajo, empecé a buscar a Dios, me encerré en un cuarto, empecé a orar, empecé a ser un hombre serio, dejé las mentiras, dejé de hablar malo, dejé las bebederas, empecé a dedicarme a Dios, empecé a ir a los cultos, empecé a transformar mi vida. Una decisión que yo tomo, yo pongo un 50 y Dios pone un 50. Yo empecé a trabajar mi vida, empecé a vivir cosas en mi vida que yo no había vivido. En ese tiempo, mi esposa estaba embarazada. Mi hijo había nacido. Y yo pensaba que yo no iba a estar en el parto de mi esposa. Pero cuando ya Dios me sanó, que yo estaba bien estable, mi esposa me había comentado: Raymond, yo no pensaba que tú ibas a estar conmigo en el parto. Cuando yo estoy con mi esposa en el parto, el nene nace. Pasaban varios meses y ya mi esposa se había convertido. Empecé a ver mi casa transformada, a ver mi familia, a verme diferente. Empecé a vivir cosas grandes que yo no había visto en mi vida. Una casa sana, una casa de Dios, una casa... Escuche, no está hablando que mi vida es perfecta, no, hay problemas. La diferencia de cristiano y el que no tiene a Dios, el que no tiene a Dios tiene problemas, ¿verdad? Y el que tiene a Dios también. La diferencia de cristiano es que el mundano tiene problemas, está solo en el problema y no tiene quien resuelva el problema. El cristiano tiene problemas, no está solo en el problema y tiene quien resuelve el problema. ¿Verdad? Cuando ya yo me logro, eso fue antes, cuando yo logro de estar que logro la estabilidad emocional en mi vida, que logro dormir, que empecé a ver el poder de Dios cambiando mi vida, mi manera de pensar, mi manera de vestir, mi manera de conducirme en este mundo, no desenfrenadamente como era antes. Empecé a honrar mi familia, mi madre, mi alrededor, y empecé a conocer cosas que yo no había conocido. ¿Entiendes? Me acuerdo que cuando mi hijo nació, ya mi esposa estaba convertida a Cristo, nos habíamos casado, yo y mi esposa estábamos con mi niño, estábamos todos, empecé a vivir las cosas. Y un día salimos a comprar algo y mi esposa parquea el carro en la rampa donde nosotros vivimos. Yo me bajo y cuando mi esposa baja el niño, yo me fui al frente para prender las luces de la casa. Está mi esposa con mi hijo de meses, donde la cabeza del niño está todavía blandita porque tiene 2 o 3 meses. Entonces mi esposa, ella se baja del auto. Y cuando ella se baja del auto, mi esposa, como está mojado, se resbala. Cuando se resbala, tiene mi hijo en el hombro y mi hijo se da toda la cabeza en el cemento completa. Yo me acuerdo que cuando yo escucho los gritos afuera, ella coge el niño recién nacido y va corriendo para donde mí con el nene. Y me dice: Gael, se me cayó, no sé qué me pasó, algo, me sopresé. Y el nene, el peso de ella más el nene se dio en la cabeza del nene. Cuando ella va, sale todo el mundo gritando. El vecino de al lado entra y toca y abre. ¿Qué pasó? Porque mi esposa gritó. Acuérdese que es mi hijo, no es el de usted. Cuando yo miro, es mi hijo, que yo cuando veo los ojos de mi hijo me mira y se me va como está tambaleando. En esos momentos yo no sabía lo que estaba pasando. Estoy mirando qué me está pasando con mi hijo. Me acuerdo que ahí yo cojo el niño, lo miro, el niño sigue todavía como que se va y viene en el mismo lugar. En estos momentos yo pensando: yo soy cristiano, ¿por qué me pasa esto? Yo me monto en el carro y me acuerdo que pongo el nene atrás y nos fuimos directo al hospital.
Me acuerdo que en el camino mi esposa estaba atrás llorando, mi hijo, el hijo de ella, que es mi hijastro, estaba llorando y estábamos de camino. Me acuerdo que de camino pasaba por mi mente, pero ¿cómo pasa esto? ¿Cómo mi hijo se va a morir si mi hijo acaba de nacer? Mi hijo está aquí ahora mismo, no sé qué está pasando. Cuando yo miro para atrás, que miro al nene, el nene está todavía, me mira y se va, me mira y se va como que se quedaba dormido. Yo le decía, no, que no te quedes dormido, ¿verdad? Porque puede pasar algo. Llegamos al hospital, me acuerdo que mi esposa estaba llorando, mi esposa se baja con el niño, llega a emergencia y llevan a mi hijo a emergencia y llevan al niño a donde le hacen los CT scan, donde lo ponen en un túnel al niño. Algo que tú no conoces. Esos son los momentos cuando la vida te aprieta y te pone en un campo de fuerza. Usted no tiene que hacer nada, usted no puede hacer nada. Son los momentos que dice la Biblia que el día malo llega. Son los días donde muchos no salen del día malo. Es el día que llega. Ahí no hay amigos, ahí no hay nada. Estás y tu esposa en la situación. Nadie se va a chupar en el hospital, tú y tu esposa, con un hijo ajeno. Me acuerdo que yo parqueo, me bajo, sale la doctora y nos dice, me acuerdo, estaba yo, mi esposa con el niño y ella era hindúa. Y ella me dice, tu hijo tiene sangre en el cerebro. Si no se le va, hay que abrirle la cabeza y sacarle la sangre. En ese momento se me destruyó, mis ojos empezaron a aguarse. Acuérdese que es mi hijo, no es el suyo. Cuando sea el suyo usted entonces me puede hablar. Mi hijo. Acuérdate, cuando nosotros vemos las noticias de México, se cayó un terremoto, usted es bendito, pero usted no sufre como la sufren las familias de ahí. Porque todo hasta que le toca a uno de ustedes. Todos buscan a Dios cuando viene el problema. Todo es cuando uno le toca a uno. Pero nadie se siente a orar, a gemir por esos niños de Siria cuando cogen un bombazo. Muy triste, amigo. Porque así es el hombre, así es la mujer. Solo piensa en él. Primero yo, segundo yo, tercero yo. Pero Dios me lo guarda todo. Pero esta vez me tocaba a mí pasar lo mío. Nadie va a poner mi hijo por el suyo, vente para que el mío le tenga sangre. Nadie lo va a hacer. Entonces era mi hijo, no era el de usted. Por eso usted, yo se lo cuento, usted tiene la cara normal. Algunos están llorando, ¿verdad? Eso tiene sentimiento. Otros le da igual. ¿Viste? Por eso yo me convertí. Yo no pienso en nadie, solo lo que Dios hizo en mi vida en ese momento. Porque si yo me llego a convertir y pensar lo que dice la gente, estuviera loco y mi familia estuviera huérfana. Tanto y en el peor momento de mi vida. Si me dejo llevar por la gente, no, que no dejes tu trabajo, no. Ustedes no son, no. Aquí que estuvo conmigo fue Dios. Importa lo que diga la gente. Entonces, como mi hijo tenía sangre en el cerebro, en ese momento yo miro a la doctora, se me aguan los ojos, haz lo que sea, pero salva a mi hijo. ¿Qué yo voy a hacer? Tiene sangre en el cerebro, ella me está diciendo que se tiene que ir. Me acuerdo que yo salgo para afuera del hospital y yo llamo a los amigos míos, pastores, evangelistas, y digo, mira, oren por mi hijo, pongan mi hijo en oración, pongan mi hijo en oración para que desaparezcan o que Dios haga algo. Yo empecé a estar en eso, ¿verdad? En nervios, y me acuerdo que después en su tiempo la doctora nos dijo, mira, su hijo hay que llevarlo a un especialista de niños, un hospital que es especialidad en niños. Me acuerdo que entonces firmamos todos los papeles, ella se monta en la ambulancia, monta al niño en la ambulancia y mi hijo lo llevaron para el Di Mayo en Florida. Ay, amigo, yo estaba pasando esto solo con mi esposa. Me acuerdo que ella se va en la ambulancia, mi hijo va al frente. Por eso tú me ves como un loco diciendo Cristo, 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 porque usted no sabe lo que yo paso. Mucho es rápido decir, este tipo está loco, que se ponen a inventar cosas, porquería, que le va a la iglesia mejor, porquerías, porque no saben lo que uno pasa. Basura es lo que hablan por la boca, porque basura es lo que tienen adentro. Ay, mira, le va mejor haciendo de la iglesia. Usted sabe lo que yo pasé, lo que yo no he pasado.
Por eso la humanidad está como está y por eso Dios va a hacer el juicio. Hello. Aquí todo el mundo va a pagar. Acuérdate de eso. Tranquilo. Me acuerdo que yo llegué al hospital, un hospital de niños, especializado en niños. Me acuerdo que yo parqueo el carro, ya mi hijo está arriba, yo pregunto dónde está mi hijo y cuando voy está intensivo de niños. Oh my God. Intensivo de niños, donde niños tienen cáncer en la barriga, donde niños perdieron un brazo, donde niños se cayeron y tienen cosas en la cabeza, niños peleando por su vida. Y aquí jóvenes con sus dos brazos, con sus dos cuerpos vestidos bien y todavía pensando de querer aceptar a Jesús, cuando hay niños en un lugar queriendo vivir, queriendo salir y todavía la gente bien y no quieren cambiar. Hola amigos, Dios me pasó ahí, yo empecé a valorizar muchas cosas en mi vida. Me acuerdo que ponen mi hijo, al lado de mi hijo había un recién nacido, no estaba su madre, solo, estaba entubado completo, le hacían todo al niño. Aquí yo los veo a ustedes bien vestiditos, con sus jaquecitos bien peinaditos, con sus buenas Jordan, y hablando malo, y mintiendo, siendo ingrato con sus padres, faltándole respeto. Se monta en una motora, Dios se los lleva, no que Dios es malo, no, usted es un charlatán. Porque usted mismo es responsable de sus actos. Si usted hace cosas malas, no va a terminar cosas buenas. Lo que empieza mal, termina mal. Pero usted vino porque Cristo va a abrazarlo. Usted vino porque Cristo va a cambiar su vida. Usted vino porque usted va a abrazar a Jesús. Usted vino porque Dios cancele esas obras. Usted vino porque usted sea un hombre serio. Usted vino porque Dios quiere transformar su vida. Usted vino porque Dios quiere sanarlo. Usted vino, se pueden poner de pie. Esos momentos cuando mi hijo está en intensivo, mi hijo era otro más, en ese lugar donde estaban todos los niños peleando entre la vida y la muerte. Oh my God. Oh my God. Yo me acuerdo horrible. Me acuerdo que mi hijo estaba en un lugar, mi esposa estaba ahí. Usted que tenga a su hijo hoy ahí, abrácelo. Dile gracias a Dios por tenerlo conmigo. Porque yo un día salí y estaba en el hospital con niños que se estaban muriendo también. Esos momentos en esos hospitales se siente el lugar triste. Me acuerdo que el doctor, había un mueble que tú la abrías y era como un futón. Yo estaba convertido. Yo había dejado todo por Cristo. Me había picado el pelo. Había dejado la ropa. Había dejado la carrera. Había dejado todo lo que yo había sembrado. Y yo decía, ¿por qué pasan estas cosas? Mi hijo se va a morir, lo van a abrir, va a quedar vegetal. ¿Por qué permite? Y yo no sabía. Recién convertido, no sé por qué me pasan estas cosas. Dile algo que tú no conoces. Dile algo que tú no conoces. Dile la mano que está eso y dile algo que tú no conoces. ¿Cuánto crees que Dios tiene un plan? ¿Cuánto crees que Dios es real? ¿Cuánto crees que Dios no los deja solos? ¿Cuánto crees que Dios está aquí en este lugar? ¡Ay, Shakú, amá! ¿Cuánto van a venir acá al frente a abrazar a Dios? ¿Cuánto van a decir, Padre, aquí estoy? Perdóname, no soy perfecto, pero hoy vine a abrazarte. Perdóname, enséñame a serte fiel. Enseña a mi familia, enseña a mis hijos. Hazme hacer lo que tú quieras que yo sea. Como no vengo mañana, tengo que terminar el testimonio. Si no, iba a dar hasta mañana. Pero no va a ser eso. No va a ser tan correcto. Mi hijo estaba
En el lugar yo puse mi cuerpo y empecé a clamar. No podía hacer más nada. El dinero no podía hacer nada. Mis amigos famosos no podían hacer nada porque yo estaba en mi problema, mi familia, nadie. Ahí tú te das cuenta lo frágil que somos. Ahí te das cuenta lo que dice Santiago, que es vuestra vida. Vuestra vida es ciertamente neblina que se aparece por un poco de tiempo y por el tiempo se desvanece. Ahí te das cuenta que Dios nos compara no con el agua, no con la piedra, no con la madera, sino con la neblina. Algo que casi no se ve, que casi no se toca. O sea, nosotros estamos aquí prestados. Por eso Jesús bajó urgente, porque los humanos se están matando entre ellos. Hay mucha maldad, quieren hacer lo malo y Jesús tiene que bajar para poder salvarlo. Por eso bajó y se lo salvó. ¿Qué se llevó? Me acuerdo que mi hijo se lo llevaban para la cosa. Y ahí decían, todavía tiene sangre en el cerebro. Yo empezaba, Señor, por favor, vida. Salía afuera y de los pastores, oren por mi hijo, por favor. Pero mire que yo era tan atrevido. Yo le estaba pidiendo a Dios que desapareciera una sangre de la cabeza de mi hijo. Pero ¿cómo? Si cuando yo era cantante, todo se solucionaba con dinero. Yo iba a un doctor, me daban una pastilla y ya. Si yo estaba pidiendo algo grande que no se había vivido, algo que se desaparezca, algo que es para el cerebro humano imposible. God is great, man. Yo sé que aquí hay mucha gente que Dios lo levantó de la misma muerte. Dios es bueno. Dios es bueno. Me acuerdo que los segundos eran minutos, los minutos eran horas. Horrible. Llegaban mi hijo para el lugar donde lo metían dentro de la cabeza al nene y me decía, todavía tiene la sangre en el cerebro, no se ha ido. Pasaban las horas y yo ahí buscando a Dios, orando, llorando. Señor, no permita que se muera, no se permita que se muera, no permita desaparecer la sangre. Mira la magnitud de mi petición. Ahí yo empecé a orar y ese momento no se me olvida. Por eso me levanto y gracias a Dios por lo que tengo, gracias a Dios por mis hijos, porque yo sé lo que he pasado. La vida cambia de un segundo, así sea cristiano o no. Mi pastor se costó dormir junto a mi pastora y mi pastor no se levantó y era cristiano. Por eso piense que está aquí en la iglesia. Se va de los coros, de los cepas, las alabanzas. Piensa hoy que Dios le está hablando a todo el mundo en este lugar. Yo tengo un amigo que salió del culto con su esposa misionera. Se acostaron a dormir los dos. El otro día Luis se levantó, ella no se levantó. Tristemente la mamá de mi pastora era apartada. Mi pastora oró mucho por ella. En la cocina la encontraron muerta. Y le sigo diciendo, se sigo hablando de gente cristiana que han perdido la vida. Y hoy usted tiene la oportunidad de abrazarla, que es Cristo Jesús. No me mire tanto y cambie su vida y hágalo de verdad. Me acuerdo que mi hijo, pastor, y el pastor se fue. Mi hijo, pastora, está ahí, pastor. Una guerrera. Mi hijo estaba, el que le abría en la cabeza, y mi hijo estaba peleando entre la vida, la muerte, con esa cosa en la cabeza. Me acuerdo que yo empecé a orar y buscar a Dios, pasaban las horas y mi hijo estaba ahí y yo veía todo esto, salían, pero la diferencia es que mi hijo me lo dio Dios. Nació en el evangelio, yo era cristiano. Me acuerdo, yo estaba orando y todavía seguía, no, todavía tiene sangre en el cerebro. No se me olvida, entró un joven
blanquito, me acuerdo. Y dijo, su hijo se lo puede llevar. Y me acuerdo que se desapareció la sangre. Y empecé a conocer las cosas grandes. Las cosas grandes, como Dios desapareció la sangre de mi hijo. Mi hijo tiene 3 años. Mi hijo está sano. Mi hijo está en la casa con mi esposa, esperándome el lunes. Eso es el Dios que yo te hablo. El Dios que te contesta. El Dios de verdad. El Dios que te enseña lo que soy capaz de hacer con tu vida. Tú me clamas. Lo que el doctor no podía hacer, lo que la gente no podía hacer, lo hizo Cristo. Ahora es el momento de decir quién está en su casa. Usted decide. Una, a Cristo. Usted decide quién está en su vida hoy. Quién se monta con usted en el carro. ¿El Espíritu de Dios o el espíritu de la desobediencia que operan en los cuerpos de los obedientes? Dice la Biblia. El diablo. Usted decide el infierno o el cielo. Usted decide quién controla su vida. Whatever lo que tú quieras pensar, que si no existe, no existe. Dios no deja de ser Dios. El viento no deja de ser viento, así usted no lo vea. Así es Dios, tú no lo ves, nosotros lo sentimos. Todo el que está aquí, igual que si no hay gente en anexo, no sé. Todo joven, toda jovencita, toda pareja, todo dama, todo caballero, toda familia que quiera aceptar a Jesús, que quiera conocer esas cosas grandes que yo vi, que ven muchos pastores amigos míos, que ven muchos ministros, que la iglesia de aquí lo ha visto. Yo le invito a usted, aunque usted pase al frente, y yo voy a orar por usted, por lo que puedo orar. Usted decide. ¿Quién desea a Jesucristo? Puedes pasar por la esquina. Usted pone por ahí y queremos orar por usted, por su esposa, por sus hijos, por su vida. Usted no tiene a Dios, usted pasa al frente. Queremos orar por usted. ¿Quién desea a Jesucristo el justo? Puede pasar al frente. ¿Quién quiere convertirse a Dios? ¿O quién quiere reconciliarse con Dios? Son dos. Usted decide. ¿Quién más desea a Jesucristo? Usted puede venir por la esquinita tranquilo y se sienta ahí. ¿Qué dice yo? Usted está cansado, usted no puede dormir, está en depresión, usted está mal. Aunque pase el tiempo, sé Si usted está llorando, que tú es que Dios lo está llamando. Ven a este lugar. ¿Cuántos desean a Jesucristo el justo? ¿Cuántos quieren ir para el cielo? Vente aquí. Ven aquí, ven acá los jovencitos. ¿Quién quiere reconciliarse con Dios? ¿Quién desea? ¿Quién desea? ¿Quién desea a Cristo? ¿Quién quiere el cielo? ¿Quién quiere paz? Ven al frente. ¿Quién desea a Jesús? ¿O quién quiere reconciliarse con Dios? Ya está cansado, lo has probado todo, has hecho todo, ya viniste. Es cuando tú vas para el puesto de gasolina. Cuando tú vas al puesto de gasolina, usted no se queda mirando la manga. Usted va y coge y se echa gasolina porque usted la necesita. Hoy usted se paró en este lugar porque usted necesita algo. Usted tiene que ser lleno. ¿Lleno de qué? Lleno del Espíritu Santo, lleno de paz, lleno de bendición, lleno de Dios, lleno de Cristo. Si usted va a la iglesia y todavía le cuesta hacer cosas y quiere reconciliarse, ven que queremos orar por ti. Pasa al frente, ven, te queremos orar para que usted pueda dormir bien, para que usted se sienta bien, para que usted sea libre. tus cuerdas de amor cayeron sobre mí.
¿Quién más? Todavía hay visitas aquí. Todavía hay gente aquí que tiene que pasar al frente. Vente, amiga, vente. Vente, renueva tu voto con Dios. Renueva. ¿Quién más? ¿Quién más? ¿Quién más? ¿Quién quiere